Hay un tema que es bastante confuso, un tema que se repite muchas veces y es el tema de la inversión de dominio, de la alteración de la jerarquía, de la inversión o con descontrol de las posiciones, y eso ocurre muchas veces porque no se comprende el principio de causa y consecuencia, no se comprende el principio de la correlatividad. Decimos que toda causa es al efecto, así como el efecto es a la causa, pero en ese principio de causa y efecto, de la idea que yo transformo en imagen, un sujeto tiene que transformarla. El sujeto-objeto es la horizontalidad de esa verticalidad de la causa y consecuencia. Cuando comprendemos ese principio podemos pensar y podemos darnos cuenta de qué es lo que es fundamental. Por ejemplo, es muy común que te salgan personas explicándote acerca de cómo operan las glándulas endocrinas, y te explican los nombres y te dicen, mira, está la hipófisis, después está la tiroides y está también las glándulas suprarrenales y todas ellas transforman estímulos eléctricos en impulsos neuronales o en sustancias físico-químicas que se llaman hormonas. Todo esto te lo explican muy bien, muy bien. Y te dicen también que cuando te sientes bien se produce la serotonina, la oxitocina, y cuando te sientes mal se produce estrés y el cortisol te afecta a los riñones o te afecta al estómago. Y tienes que ir corriendo, ¿sabes tú dónde? Eso lo explican muy bien, pero ¿por qué darle tanta importancia a la explicación del aspecto externo físico y no darle la misma importancia a la explicación del aspecto mental, que es lo que lo provoca? Porque eso es una somatización del estado de ánimo de la persona, y ese estado de ánimo viene por los estímulos, por la estimulación mental. La estimulación mental produce los impulsos físicos. El impulso y el estímulo son complementos duales, y lógicamente el estímulo crea impulsos que después estimulan a la mente y se producen más estímulos, y de ese contacto entre estimulación e impulsos nosotros creamos cosas y sentimos cosas, comprendemos cosas, nos motivamos con esas cosas que hacemos. Luego, lo más importante es comprender cuáles son las normas de comportamiento. Cuando sabemos cuáles son las normas del comportamiento, podemos comportarnos de buena manera, y al comportarnos bien, y esas normas hay que tenerlas bien claras, podemos explicarlas en clase, esas normas de comportamiento nos permiten sentirnos bien. Entonces generamos serotonina, o generamos oxitocina, generamos ese tipo de hormona que nos agrada y nos sentimos bien. Vale. En ese caso, cuando las normas de convencimiento te llevan a analizar las cosas y encontrar la justa razón, te sientes bien, más serotonina, más oxitocina, más relajo, más tranquilidad. ¿Por qué? Porque estás convencido de aquello que encuentras que es razonable. En las normas de convivencia, cuando tienes una relación con los demás y en esa relación se atienden, se entienden, están atentos los unos a los otros, se produce una relación de tranquilidad, de paz, de complementariedad, de solidaridad. ¡Wow! Otra oxitocina y más serotonina y nos sentimos bien. ¡Perfecto! Entonces lo ideal sería aprender cuáles son las normas de convencimiento, de comportamiento y de convivencia para generar esa química que nos transmite elementos de vitalidad, elementos espirituales, elementos que nos hacen sentir bien. Entonces dejemos de preocuparnos por las glándulas externas físicas, por las glándulas endocrinas, por todas estas cosas como la tiroides o las glándulas suprarrenales o todas estas, que sí que es interesante estudiarlas, es interesante analizarlas y saber que están ahí, pero también es interesante comprender, y eso es parte de la sabiduría, que unas son originarias y las otras son originadas. Entonces lo interesante es comprender al origen. El origen es por sobre lo originado. Lo originado es consecuencia, y sí, en base al originado tú puedes deducir, o puedes inducir, o puedes discernir entre las cosas que ocurren y comprender cuál es el origen. Pero el estudio del origen es siempre por sobre el estudio de las consecuencias.